gusto de estar hoy y dirigir a ustedes estas palabras. Hoy nos reunimos para recordar a Manuel Belgrano y los invito a reflexionar no en torno al héroe encorsetado, no al del bronce, sino acerca del hombre, al inclusivo, de las minorías, al visionario, al equitativo, al del pensamiento moderno, al revolucionario y también al desobediente. Llegó a España para estudiar Derecho en 1789, coincidiendo con el estallido de la Revolución Francesa. Por haberse graduado con medalla de honor en Derecho, solicitó al Papa permiso para leer los libros prohibidos. Y así conoció el pensamiento de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Adam Smith y Quesnay, que reinterpretó y adaptó para la realidad rioplatense. La efervescencia de las nuevas ideas dejaría una impronta en su pensamiento que lo transformaría radicalmente. De pertenecer a una familia tradicional, elitista, a un revolucionario y moderno ilustrado. Se corre del lugar asignado a un hombre de su clase y abandona el mandato de continuar con los negocios para acrecentar la fortuna familiar. Hoy también celebramos el Día del Graduado de nuestra Facultad de Ciencias Económicas. Esto se debe a que la trascendencia de su obra, escritos económicos y su labor como secretario en el consulado durante 16 años, donde plantea su pensamiento a contramano de la colonia, lo han hecho merecedor del título de primer economista del país, aunque esto todavía no existía como tal. Su pensamiento en materia de economía es una fusión entre los fisiócratas, para quienes la riqueza estaba en el suelo y en los metales extractivos, y Adam Smith, para quien se asentaba en el trabajo y en la capacidad para transformar la materia prima. Belgrano fue un adelantado de su época en muchos sentidos. Ya hablaba del método de rotación de cultivos, por el agotamiento de los suelos, escribía sobre la contaminación de los ríos, es decir, sobre el medio ambiente, más de 200 años atrás. Propuso una especie de reforma agraria, exponía la necesidad de repartir tierras a los que no la tenían, ya sea baldías o que pertenecían a los que no la trabajaban. Y cito: es necesario poner los medios para que puedan entrar al orden de la sociedad los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a los conciudadanos por su desnudez y miseria. Esto lo hemos de conseguir si se les dan propiedades. Se podría obligar a la venta de los terrenos que no se cultivan y obligar a los que tienen sus tierras desocupadas. Entrar al orden de la sociedad no es otra cosa que lo que hoy tanto se discute en términos de inclusión social, la gente al margen de todo. Si se trata de incluir, la mujer también tuvo un lugar en sus reflexiones. Sostenía que las mujeres eran capaces de desarrollar cualquier profesión. Cuestionaba que no se le permitiera educarse. Cito: es un escándalo que la mujer no acceda al nivel secundario. Y ya proponía la educación universitaria para la mujer. Ideas muy avanzadas para la época que el virreinato rechazó. Con la misma lógica inclusiva analiza la cuestión de los pueblos originarios, de las misiones, con un programa general sobre la educación bilingüe de los mismos, la supresión del pago en vales, el máximo de horas de trabajo, que posteriormente será tomado por Alberdi como el primer ensayo constitucional. Fue un gran indigenista, igual que Castelli, con el proyecto político de un rey inca en el Congreso de Tucumán. Las ideas de transformación del ciudadano a través de la educación, propias del iluminismo, tuvieron gran incidencia en su discurso. Explicaba la necesidad de la educación gratuita 100 años antes de la ley 1420. No solo la obligación de los padres de enviar sus hijos a la escuela, sino la obligación del Estado de acompañar, proveyendo de todo lo necesario, libros, útiles, ayudando en la formación de, cito, una cooperadora de alumnos que pueden
Para los que no pueden, una vez más surge su pensamiento del Estado presente, que interviene y que media. Se obsesiona y reglamenta la enseñanza primaria en muchísimos aspectos, pero sobre todo en las maestras, que deben ser las mejores pagadas del Estado, ya que educa a las futuras generaciones. Un visionario estaba describiendo hace 200 años el actual modelo finlandés de educación, ponderado hoy como uno de los mejores. Todo este pensamiento revolucionario se revela de forma contundente en el campo de batalla. Mientras el proceso revolucionario avanza, Belgrano, de abogado y economista, pasa a ser general en jefe del Ejército del Norte, pobre y desabastecido. Quizás el triunvirato buscaba alejar a un revolucionario del centro de poder y de las tomas de decisiones. Ya había dado señales del peligro para los sectores hegemónicos. Allí conoce una región muy distinta y palpa el absoluto desconocimiento que Buenos Aires tiene sobre la realidad en el norte. En 1812 describe que Jujuy es un lugar clave, pujante, que conecta con el Alto Perú, igual que Tucumán. Puntos de abastecimiento, y cito, irse es más valiente que quedarse, pero necesita convencer al pueblo. La oligarquía se opone y busca apoyo en Buenos Aires, que responde que no se puede obligar a los propietarios a dejar sus tierras. Claramente los sectores acomodados se resisten porque querían seguir comerciando con los españoles. Y aquí la primera desobediencia de Belgrano. Cito, no se puede sacrificar a muchos por el bien económico de unos pocos. La carta que se juega es que los realistas llegarían buscando abastecerse y encontrarían tierra arrasada. ¿Qué tipo de líder logra que un pueblo de campesinos y campesinas renuncien a todo, sin mirar atrás, que dejen sus hogares hacia un incierto destino, a lomo de mula, carreta o a pie, que abandonen todo? 250 kilómetros en 5 días hasta llegar a Tucumán. El heroico éxodo jujeño evita la invasión de los realistas, un golpe para los españoles. Al llegar a Tucumán, los vecinos le piden que no se marche, son los decididos de Tucumán. Los vecinos más ricos visten, arman y alimentan al ejército para que Belgrano se quede a defenderlos, a pesar de la orden del centralismo porteño de retirarse a Córdoba. Nuevamente, la bendita desobediencia. Una victoria contra el doble de soldados. Es una verdadera gesta heroica, un ejército americano con sentimiento anticolonialista compartido por diferentes clases y etnia. La extraordinaria batalla de Tucumán fue uno de los acontecimientos más importantes del proceso de independencia en el Río de la Plata. La tentación contrafactual nos lleva a pensar que si Belgrano no se hubiese quedado, es muy probable que el norte, Tucumán, Salta y Jujuy, hoy no formaría parte del país. El orgullo de esta gran victoria, por un lado, y la necesidad de un símbolo que brindara cohesión, patriotismo y exaltara el ánimo de los soldados en la lucha, por el otro, lo empujan a crear la bandera, que tampoco aprobó el triunvirato. Rivadavia calificaba de, textual, injustificado ataque de patriotismo y ordena quemar la bandera, cosa que Belgrano no hace, y desobedece al poder central una vez más. De este modo, Belgrano nos lega el más querido símbolo de unión para los argentinos. En este contexto, Belgrano obtiene su último gran triunfo, la batalla de Salta. La guerra contra los españoles no daba tregua, y con el ejército siempre desabastecido, enfrentó sus dos durísimas derrotas finales, Vilcapugio y Ayohuma. Cuando a Belgrano se lo juzga por estos fracasos militares, hay que tener en cuenta el contexto político, donde Buenos Aires estaba mucho más pendiente de una posible guerra con Artigas que lo que suceda en el norte. El gobierno central le soltó la mano y lo dejó librado a su suerte, como había hecho con Castelli en Huaki.
Esa era la forma de debilitar al ala más radical de la revolución, en el sentido jacobino, Castelli, Belgrano, a los que también se suma Monteagudo y Moreno. Un proyecto político y económico muy distinto, lamentablemente, al que terminó triunfando en el país con la generación del 80. Hoy Belgrano sigue quizás molestando con su legado, sus ideas de inclusión, de igualdad, de redistribución de tierras al rol del Estado. Quizás por eso el 20 de junio es el Día de la Bandera y no del hombre, del Gran Belgrano. Muchas gracias.